¿Te ha pasado alguna vez que has sentido un dolor bastante incómodo en la zona baja de la espalda, en la zona lumbar, que incluso a veces puede ser leve y otras es tan fuerte que incluso te deja doblado, como dice la gente, o te deja incluso en cama? Pues si te ha pasado esto alguna vez, quédate a este vídeo que te explico qué es el dolor lumbar y las claves para poder entenderlo. El dolor lumbar es aquel dolor que se asienta en la zona baja de la espalda y que a veces cursa con irradiación a las piernas. Pese a ser a veces un dolor muy incapacitante, solo en un porcentaje muy bajo de los casos es grave. Durante muchos años se ha achacado este dolor a malas posturas, a posiciones flexionando la columna y a otro tipo de situaciones mecánicas como coger peso. Sin embargo, según la evidencia actual, se ha visto que el dolor lumbar no puede ser originado por un solo factor, es decir, el dolor lumbar es multifactorial. Y tú dirás, bueno, ¿esto qué quiere decir? Porque no me entero una papa. Pues que para que aparezca necesita de la confluencia de muchos factores y no solamente son mecánicos. Quiere decir que no solamente están provocados por una mala postura o por un movimiento. Entre otras cosas que influyen en la aparición del dolor lumbar se encuentran el sedentarismo, el tabaquismo, la alimentación, el descanso y el sueño de la persona, sus creencias, es decir, esas memorias que la persona ha acumulado durante su vida con respecto a las lesiones o las patologías y un sinfín de factores más. Para que te hagas una idea de la cantidad de factores que influyen en el dolor lumbar, te voy a dejar una imagen en la que vas a ver un montón de bolitas rodeando el círculo principal, que es el dolor lumbar, y cada una de ellas es uno de los factores que influyen sobre este dolor. Dentro del dolor lumbar, digamos que podríamos categorizarlo en tres subcategorías. Por un lado está el dolor lumbar no específico, que suele ser más de un 80% de los casos. En segundo lugar está el síndrome radicular, que suele ser de un 10 a un 12% de los casos. Y por último tenemos la patología grave, que es un mínimo porcentaje, un 1-2% de los casos que nos encontramos. Y hoy vamos a hablar del dolor lumbar no específico. ¿Y por qué? Porque es el más común. El dolor lumbar no específico es aquel que generalmente suele ser más intenso en la zona lumbar, en la zona de la espalda. A veces puede irradiarse a las piernas, pero generalmente el dolor de la pierna suele ser menor que el dolor de la espalda. ¿Y por qué se le llama no específico? Se le llama así porque no se puede encontrar una estructura concreta que esté provocándose el dolor, sino que, como hemos hablado antes, es un cúmulo de muchos factores. De verdad, Raquel, que viviéndolo tan intenso como yo lo he vivido, lo que me ha dolido, no hay nada, una hernia, un disco, una vértebra rota, algo que me lo esté provocando. Pues la realidad es que no. Puede ser súper incapacitante hasta el punto de dejarte en cama, hasta el punto de dejarte un poco doblado, de no poder ponerte derecho, y sin embargo sigue sin ser grave, por suerte. ¿Y qué nos dice la evidencia sobre cómo tenemos que abordar este tipo de dolor? Pues lo primero es la educación al paciente, es decir, darle la tranquilidad de saber que no es algo grave y que debe seguir moviéndose. Sí, has escuchado bien, debes seguir moviéndote. Nada de reposo en cama, nada de no coger peso, yo tengo que moverme y hacer todo lo que mi cuerpo me permita, aún teniendo un poco de dolor. ¿Y cuánto dolor tengo que soportar? Un dolor que sea moderado, que sea soportable. En una escala del 1 al 10, podríamos decir que un 5 aproximadamente. Es decir, yo puedo hacer mi día a día con normalidad, mi ejercicio con normalidad, siempre y cuando el dolor sea inferior a 5. Segunda cosa que nos dice la evidencia, podemos usar analgésicos simples como pueden ser los antiinflamatorios orales. Ibuprofeno, paracetamol también se recomienda y debemos intentar evitar los relajantes musculares. ¿Por qué? Pues al menos esto es lo que la evidencia nos dice, aunque es cierto que hoy en día están muy extendidos, más de lo que deberían tomarse. Y lo tercero, si tú ves que haciendo todo esto no encuentras mejora en tu dolor, acude a un fisioterapeuta que pueda ayudarte a manejarlo y a erradicarlo. Ya no me fío de que se me acabe. Aparte del dolor lumbar no específico, como hemos dicho, nos quedan otras dos categorías, que es el síndrome radicular, ahí entran las típicas ciáticas, que ya hablaremos de ellas, y la patología específica de columna. Pero eso no os lo voy a contar hoy para no aburriros y lo vamos a ver en los siguientes vídeos. Espero que os haya gustado y os haya servido la información que hemos dado en este vídeo. Feliz 2024, porque creo que cuando veáis este vídeo ya estaremos en año nuevo. Y por supuesto, mucha salud y movimiento para todos.